Ahora sí estoy grabando. Nicolás, no sé si se escucha mal. Yo solo me han dicho hola, entonces no lo sé. ¿Se escucha bien? Ah, ok. Ya, pero ya paré el video, Nicolás, entonces tal vez ahora ya no se va a cortar. Ya, porque el video igual a veces hace que se pegue un poco. Si dejara de verse, me dicen por favor. Ya, necesito que por favor me confirmen que se ve la presentación. Por favor, que alguien diga sí o no. Sí, profe, sí se ve. Ya. ¿Se ve que pase la diapositiva? Sí, también. Ya, muchas gracias, Luz, por decirme. Ya, entonces vamos a empezar ya a entrar de lleno a materia. Ya, como saben, esta asignatura se llama Metodología de la Investigación. Hoy vamos a ver 3 temas. Ya, el primero de esos temas se llama Paradigmas de Investigación. Primero, ¿qué es un paradigma? Ya no es una palabra que escuchemos regularmente. ¿Ya? Paradigma, como una definición, podemos decir que es un conjunto básico de ideas que guían la acción. Eso no nos dice mucho, ¿verdad? La manera más fácil de entender qué es un paradigma es cuando yo voy a ver algo o conocer algo, yo tengo como un marquito, digamos que es como un marquito de un cuadro a través del que yo veo, ¿ya? Como yo entiendo las cosas, solo se basa en lo que yo conozco, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos esto a la metodología, perdón, volviendo a lo anterior, porque yo no puedo saber algo que no conozco, no puedo ver algo de una manera que no conozco. Entonces, por eso un paradigma es algo que puede tener cada persona, pero en el caso de la metodología se refiere a construcciones humanas que definen la cosmovisión de los investigadores en cuanto a su manera de interpretar la investigación. ¿Qué significa esto? Ya son estos marcos que yo tengo para hacer una investigación. Estos marcos se basan se basan en enfoques metodológicos, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante con algo más de detalle. Mira, ahí dicen paradigma, no paradigma, lo voy a cambiar. Con un poco más de detalle, que los paradigmas tienen 4 términos que son parte de un paradigma que sirve un poco más para entender qué es. Entonces, como les decía, estos marcos que yo utilizo para hacer investigación, que son los paradigmas, tienen distintos enfoques. ¿Ya? Uno de esos enfoques es el enfoque cuantitativo, otro es el cualitativo y otro es el mixto. Estos son los 3 más conocidos. Cada uno de estos enfoques tiene sus distintas teorías y cada una de esas teorías tiene distintas maneras de interpretar la realidad. Entonces, hay muchos paradigmas. Pero enfoquémonos en los 2 más importantes, ¿ya? Que son los que vamos a trabajar en esta asignatura, que es el cuantitativo, el cualitativo y hasta cierto punto el mixto. ¿Qué es el enfoque cuantitativo? Es un enfoque donde se recoleccionan datos, ¿cierto? Y con esos datos yo pruebo hipótesis basados en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo tiene como base, y lo que es como lo más importante, es que es objetivo. ¿Ya? No entra la subjetividad, sino que solo importa lo que dice el número. ¿Y qué significa ese número respecto a lo que yo estoy estudiando? ¿Ya? Un ejemplo de enfoque cuantitativo es cualquier investigación que quiera recolectar datos numéricos, peso, talla, por ejemplo, eh, y que hago distintos tipos de inferencias estadísticas y hago pruebas estadísticas y tengo una hipótesis y la uso para, a través de números, veo si mi hipótesis, que es una hipótesis, que es una manera, una frase, un constructo, ¿verdad? De lo que yo digo, que yo creo que si hago una investigación, yo creo que voy a tener este resultado. Si yo pruebo si lo que yo creo es cierto o no, eso es una hipótesis, ¿ya? Eh, Volvamos. Una hipótesis es cuando yo tengo una idea de algo que puede ser cierto y para poder ver si es verdadera o no es verdadera, yo recolecto información y hago un análisis estadístico. Y eso es el enfoque cuantitativo, muy general. Por supuesto, cuando veamos ya con más detalle cada uno de los enfoques, vamos a hacer esto con más profundidad. Después, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Puse
otra definición de lo que es el enfoque cualitativo, porque si se fijan, el enfoque cuantitativo da a entender que es más como una investigación, y cualitativo lo ve como que es el proceso de interpretación. No queda muy claro, ¿ya? ¿Qué es un enfoque de investigación cualitativa? Es un enfoque subjetivo e interpretativo del estudio de la vida de los grupos humanos. ¿Qué significa esto? Si en el enfoque cuantitativo yo me acercaba a la realidad y la transformaba en números, en el enfoque cualitativo yo voy y me acerco a la realidad y recupero discursos de las personas, y a través de eso yo interpreto la realidad. En el enfoque cualitativo lo que yo quiero hacer es interpretar experiencias de personas, ¿ya? En el enfoque cuantitativo generalmente yo quiero generalizar resultados. Sirven para analizar lo mismo de distinta manera. Entonces, lo más importante es que el enfoque cuantitativo es objetivo y el enfoque cualitativo es subjetivo. Y aquí aparece un enfoque mixto. Michelle, a ver, dame un segundo. Vamos a... Michelle, dime, habla nomás. Profe, ¿se escucha o no? ¿Sí, escucho? Ya. Entonces, ¿el cuantitativo sería como una encuesta y el cualitativo como una entrevista o no? Sí, esos son los métodos que se utilizan para recolectar información en esos enfoques. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, de nada. Entonces, el enfoque mixto sería una combinación de estos dos enfoques. Pero hay unos autores que se llaman Densing y Lincoln que ellos dicen, claro, cuando yo mezclo la información que recolecto, cuando utilizo estos dos enfoques para recolectar y analizar la información, muchas veces pasa que se utiliza el enfoque cualitativo como un apoyo al cuantitativo. Entonces se da algo que ellos dicen que es una jerarquía metodológica, y y de esta manera los métodos cuantitativos se consideran superiores, ¿ya? Entonces lo cualitativo es más que nada para decir, no, si en realidad tomamos en cuenta lo que opinaban las personas, ya, por decirlo de alguna manera más práctica. ¿Y qué pasa? Que la metodología cuantitativa siempre se ha visto como algo mejor que la metodología cualitativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la metodología cuantitativa es objetiva, es un número, es algo que si yo generalizo mis resultados, donde yo aplique eso, me va a dar lo mismo, ya me va a dar el mismo resultado. En cambio, lo cualitativo no tiene ese enfoque. Lo cualitativo quiere conocer una realidad en particular, y cuando habla de esa realidad, solo lo que está diciendo es importante y se relaciona con esa realidad. Lo que yo vi en un lugar A, voy a hacer, si voy a aplicar el mismo instrumento, la misma entrevista en el lugar B, no voy a tener los mismos resultados. ¿Ya? Para tener, si quieren ver un poco más de detalle, en el libro que se llama Metodología de la Investigación, de Hernández Fernández y Sampieri, pueden ir a la página 10-11, revisar la tabla 1.1. Ahí hay mucho más detalle de estos dos enfoques de investigación. ¿Ya? Entonces, continuemos un poco. Los paradigmas, como les decía, de investigación abarcan 4 términos. ¿Ya? Esto es un poco... voy a ir un poco más lento en esta parte porque es un poco más enredado, por decirlo así, ¿ya? Porque esta paradigma, ética, epistemología, ontología, son conceptos filosóficos, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que cómo se construye el conocimiento no es porque sí. Estas metodologías se crearon porque el ser humano necesitaba crear un conocimiento que fuera estandarizado, que tuviera una manera de que sigamos patrones y que todos pudieran construir conocimiento de la misma forma, ¿ya? Entonces, como les decía, estos 4 términos: ética, epistemología, ontología y metodología. He visto que me comí hartas letras en la diapositiva, ahí lo voy a arreglar antes de subirlo. Entonces, antes de pasar les voy a explicar un poco. ¿Qué la ética en un paradigma? ¿A qué se refiere? O sea, cuando yo hablo de la ética en un paradigma de investigación, cuando elijo un paradigma de investigación, digo, ¿cómo seré como persona moral en el mundo? ¿A qué me refiero a esto? Pensemos que estos 4 conceptos yo los voy a aplicar al realizar una investigación. Entonces, ¿cómo me comporto al momento de hacer la investigación? ¿Ya? ¿Qué ética sigo? ¿Qué norma sigo, perdón? La epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es estudio de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La epistemología lo que estudia es cómo se crea el conocimiento, ¿verdad? De nuevo volvemos a estos dos enfoques que son cuantitativo y cualitativo, y son dos maneras distintas de ver lo mismo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiero saber allá? ¿Cómo conozco el mundo? ¿De qué manera voy a conocer el mundo? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Y cómo es la relación entre el investigador y entre aquello que conoce? ¿Por qué esto es importante? Porque la metodología cuantitativa es objetiva, ¿ya? Se declara objetiva y ve a lo que está estudiando, lo ve como un objeto también. Lo cualitativo lo ve como un objeto, pero lo ve como algo que nos va a influir. ¿Ya? Si yo voy a tomar un dato, un número, ese número es así, independiente de quién tomó la información, de a quién yo le estoy hablando. Si los niños tienen 10 años y yo le pregunto a 10 niños que tienen 10 años, todos van a tener 10 años. No importa cómo sean esos niños, ¿ya? En cambio, en lo cualitativo, lo que yo quiero saber, a mí cuando yo voy a recolectar información cualitativa, lo que pasa es que yo también estoy influyendo en la persona que me está dando esa información. Yo genero un cambio en esa persona al hacerle pensar sobre cosas que quizás no tomaron en cuenta. Y es al mismo tiempo que yo estoy recolectando la información, yo aprendo cosas nuevas que no había considerado antes para hacer mi investigación. Entonces son procesos distintos. La manera en que el investigador se acerca a lo que está investigando es completamente distinto. Uno quiere el dato duro y el otro quiere interpretar lo que está diciendo la persona, su discurso. ¿Ya? Entonces, toda epistemología implica una posición ética y moral frente al mundo y frente a mí mismo, ya al self, al yo mismo. ¿A qué se refiere? Lo mismo que yo les decía. ¿Cómo yo como persona investigador me enfrento a lo que estoy investigando? Sigamos. La ontología. ¿Qué es la ontología? Ya es también es una rama de la metafísica, o sea, de la filosofía, que postula preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el ser humano en el mundo. La ontología se preocupa de, ¿existe Dios? Por ejemplo, esa es un clásico pregunta de la ontología. ¿Ya? ¿Existe lo que estamos viendo es real o no es real? ¿Cierto? Entonces, también nos importa saber si lo que estamos conociendo es real. ¿Cuáles son ejemplos de algo ontológico? ¿De dónde surgen las ideas? ¿Ya? ¿Cuál es el significado del ser? Entonces, esto también es parte de un paradigma. Ya también es algo que considerar que incorpora un paradigma, incorpora también ontología. ¿Por qué? El paradigma quiere conocer la realidad, ya está creando conocimiento. Crea teorías del conocimiento. Y por último, la metodología, que digamos que es la parte práctica de los paradigmas, se centran en los mejores medios para adquirir conocimiento sobre el mundo. Entonces yo creo que en realidad lo que yo quiero investigar, necesito recolectarlo como un número o necesito recolectarlo como discurso, ¿ya? O como interpretación de una realidad. Y ahí yo veo qué paradigma de investigación me sirve más. Entonces en paradigmas en general, pero los paradigmas, como les decía, tienen enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto cuando se juntan los dos. ¿Hay uno mejor que otro? Depende de lo que quieras investigar, ya depende de cada persona. Ahora, aquí hay un cuadro de un texto de las diapositivas de Densing y Lincoln. Aquí hay 5 cuadritos. Los que dice positivismo y pospositivismo son corrientes de la metodología cuantitativa, y la teoría crítica, constructivismo y participativa son corrientes de la teoría cualitativa. Entonces, aquí podemos ir viendo más o menos cuáles son las diferencias entre uno y otro. Enfoquémonos en la parte de la metodología. Ya la parte de la metodología lo que hace, por ejemplo, cuáles son las características que tiene el pospositivismo, que es una corriente del paradigma cuantitativo. Hace investigaciones experimentales, manipulativas, y manipula situaciones y las modifica. Multiplicidad crítica, falsación de hipótesis, o sea, yo tengo una hipótesis y me interesa saber si es falsa. ¿Ya? Busco todo lo posible para saber si lo que yo quiero probar es falso. Y si no encuentro algo que diga que es falso, mi investigación es real, es verdadera. ¿Ya? Y también, en este caso puede incluir métodos cualitativos, ¿ya? Pero hay otra que solo generalmente utiliza métodos cuantitativos. Entonces, esas son maneras de enfrentar la realidad. Y en el caso de la investigación cualitativa, enfoquémonos en la metodología participativa. Esta es una corriente, es una manera de hacer investigación cualitativa, que hay un tipo de investigaciones que se llaman investigación-acción. ¿Qué significa? Este tipo de investigaciones, tal vez les va a parecer extraño porque ustedes ya han tenido bioética, estas investigaciones lo que hacen van a un lugar
recolectan información, ven cuál es el problema y después hacen alguna modificación en ese lugar para cambiar la vida de la gente y después analizan de nuevo y ven, o sea, hacen otra, recolectan más datos y ven si en realidad se generó un cambio o no, ¿ya? Entonces, puede ser es un poco distinto a todo lo que generalmente estamos acostumbrados a los números, ¿cierto? Al dato duro, porque ellos dicen, lo cualitativo está más enfocado en decir, nosotros lo que hacemos es cambiar la realidad de las personas, ¿ya? Y eso, por eso muchas veces no se toman tan en cuenta las investigaciones cualitativas, ¿ya? Porque pensando en el método científico y en lo que nos han enseñado toda la vida, lo que tenemos que lograr hasta el momento que, antes de conocer las metodologías cualitativas, por ejemplo, tenemos biología, química, ¿cierto?, en el colegio, y hasta el momento nos dicen que todo es objetivo y que las cosas son de esa manera. Pero cuando llegamos y vemos que existe otro tipo de entender la realidad, que se trata de ver que todas las personas tienen vivencias distintas y entienden lo mismo de distinta manera, ya cambia la cosa. Entonces, por eso, como les digo, son paradigmas, distintas maneras de ver lo mismo, de ver la realidad. Ya aquí, bueno, hay más ejemplos de división. Hay diferencias entre una y otra, por ejemplo. No sé, a ver, ¿cómo acumulan conocimiento la metodología cuantitativa? Piezas de construcción sumadas al edificio del conocimiento, o sea, yo sé una cosa y cada vez voy aprendiendo cosas distintas acerca de lo mismo y lo voy sumando. Generalizaciones, lo que yo les decía, que uno de los objetivos principales de cualquier investigación cuantitativa es poder generalizar los resultados a una muestra más grande. Es decir, yo investigué a 1000 personas, pero esas 1000 personas representan a 10.000. Y relaciones de causa-efecto. Si pasó A, va a pasar B. Si yo le pongo una vacuna a alguien, esa persona va a quedar inmunizada contra cierta enfermedad. Eso es cuantitativo. Y lo cualitativo, cada una de las teorías tiene algo distinto, pero sigamos con la participativa. ¿Cómo acumula conocimiento una investigación cualitativa participativa en comunidades de investigación arraigadas en comunidades de práctica? ¿Qué significa eso? El conocimiento que adquirieron al hacer esa investigación es solo para esa comunidad, ¿ya? No se generaliza a otros lugares, pone más en contexto el conocimiento, ¿ya? Vamos a seguir. Después pueden revisar con más detalle el cuadro, ¿ya? Pero es como para ilustrar que hay diferencias. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Esta era la parte más densa, por decirlo así, ¿ya? Ahora vamos a Profe, pasar... Sí, yo, Nicolás, tengo una duda. Nicolás, dime. Me surge como esta cuestión de que cómo yo podría quizás hacer, no sé, una investigación cualitativa, pero que no necesariamente sea así como poco objetiva. Porque claro, o sea, pierde objetividad al ser quizás una entrevista y no datos numéricos como tal. Pero si yo, por ejemplo, no sé, me da curiosidad saber porque al fin y al cabo igual de cierta forma son datos, pero ¿cómo se hace para que no, digamos, sean ambiguos? Para que igual tengan peso. ¿Se puede o no? Lo que pasa es que la investigación cualitativa no quiere ser objetiva. De base no pretende ser objetiva. Lo que puede ser es que, por ejemplo, cuando una investigación cualitativa está mal hecha, a pesar de ser subjetiva, es cuando hay juicios de valor, ¿ya? Una cosa es hacer una Ah, ya. investigación cualitativa y decir, tal persona dijo esto, esto y esto, y lo pongo en contexto, hago un análisis con alguna teoría, ¿ya? Y entrego ese conocimiento, que si bien es subjetivo, pero la metodología cualitativa no pretende no ser subjetiva, es subjetiva. Y esa parte de la base que es subjetiva. Pero lo que yo no puedo hacer es decir, la señora Juanita opina esto y eso está mal. Ahí ya se pierde toda la rigurosidad científica. Yo no puedo juzgar a la persona que estoy investigando. Ah, claro. Uh-huh. Profe, y lo otro también obviamente que lo ideal yo creo es que no haya conflicto de interés pues, entre la parte que investiga y como lo que se quiere investigar, digamos, ¿o Claro, no? sí, ese es como un aspecto ético general, sí. Lo ideal es así. Ya. Es así, por ejemplo, cualquier, por eso, bueno, se ve más en el ámbito cuantitativo, puedo dar ejemplos más específicos como las farmacéuticas que pagan investigaciones, por ejemplo. Bueno, pero también,
porque la metodología Claro. cualitativa utiliza, hay una técnica que se llama focus group, que utilizan mucho las empresas, ya que es para recolectar información sobre qué opinan de un producto. Ya, esa se usa mucho, es una técnica cualitativa muy usada también en marketing, para ver cómo reaccionan las personas ante algún producto, etc. Y por supuesto que si la misma empresa que realizó el producto está pagando por eso, ahí hay un sesgo. Y esas investigaciones generalmente no es algo que se publique, que es solo que se utiliza para tener información interna, por ejemplo, porque no cumpliría con la rigurosidad ética, como mencionaba, sino que habría un conflicto de interés. Ya, profe, me Ya. queda mucho más claro. Y bueno, vamos a ir viendo también que si bien hasta el momento van a decir, no, pero la metodología cualitativa es solo subjetiva, ¿de qué me sirve? Van a ver que sea subjetiva no significa que no sea rigurosa. ¿Ya? Hacer una investigación con metodología cualitativa es bastante difícil. Ya, vamos ahora a pasar al Profe. siguiente. Dígame. Yo tengo una duda, es que no entendí Camila. muy bien sobre la metodología, sobre ¿Qué los parte? ítems de los paradigmas. En verdad no entendí mucho, solamente era como la manera de enfrentar la realidad, eso alcanzé a notar nomás. Ah, ya, es que eso es un paradigma. Estas 4 que se ven en pantalla son como, piensen que son como subcategorías de un paradigma. Que un paradigma se subdivide en 4 partes, ¿ya? Una parte ética, que vamos a ver un poco más adelante porque la ética en metodología cualitativa puede ser un poco distinta a la de metodología cuantitativa. En epistemología, que es la manera en la que yo me acerco al conocimiento, como les decía, objetivo-subjetivo, ¿verdad? La ontología, que es la teoría del conocimiento, como yo creo que esta es la parte que es más complicada de la ontología, pero es cuál es la naturaleza de la realidad. Igual tiene que ver con objetivo y subjetivo. La realidad es algo que yo puedo medir solo con números o es algo que yo necesito tener las interpretaciones de la realidad de las personas, ¿ya? Y la metodología ya tiene que ver específicamente con cómo yo adquiero ese conocimiento, a través de un cuestionario, si quiero que sea cuantitativo, o a través de una encuesta, si yo quiero que sea cualitativo. ¿Se entiende más? Sí, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda antes de pasar al siguiente tema? Siempre me pueden ver el video después, o si tienen dudas en el camino, me preguntan en la otra clase, no hay problema con eso. No, a veces, o sea, a mí me pasa que las dudas me surgen después, no en el momento. Así que también siéntanse con esa libertad de preguntarme en cualquier momento de que tengamos la asignatura, ¿ya? Entonces, ahora vamos a otro tema, que es la producción del conocimiento científico. Aquí es lo que yo les decía del método científico, ¿ya? El proceso de cualquier investigación incluye 3 partes. Igual está subdividido en ciencia, teoría y método científico. Entonces, la ciencia es un conocimiento... Está con el método científico en una sola. ¿Cómo? La ciencia, o sea, el método científico no es parte de la ciencia en sí, aquí. Sí, también es parte, es un método. El método científico es una manera en la que yo recolecto información. ¿Y por qué entonces está separado? Porque es la manera en que lo hizo el autor. Para explicarlo Ah, mejor. ya. Sorry. Sí, no hay problema. Es que el autor, que estos son Pineda y de Alvarado, consideraron que era mejor explicarlo de esta manera. ¿Ya? ¿Qué es la ciencia? Es cualquier conocimiento que sea racional, cierto o probable, y que sea obtenido a través de un método. Entonces, como decía Dana, claro, el método, si lo vemos como bien, sí es parte de la ciencia, pero también es parte de la teoría. ¿Ya? Y es sistemático, sistematizado, ¿ya? Y es verificable. Eso dice la ciencia. Después, ¿qué es la teoría? Es una proposición, o sea, una propuesta que establece principios y leyes generales. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿ya? Esa es una teoría que tiene principios y leyes, ¿cierto? Que orientan la articulación y explicación de varios hechos específicos. O sea, yo hice 10 experimentos y me dieron tales resultados, entonces yo creo una ley que dice que si los 10 experimentos me dijeron que
A era igual a B, entonces yo digo que A es igual a B. Esa es mi teoría, ¿ya? Y que esos experimentos están relacionados con un modelo teórico o conceptual. Entonces la teoría es lo que nosotros estudiamos, ¿cierto? Cuando vamos a los libros, por ejemplo, cuando ustedes estudian, van a estudiar la teoría de las ciencias de la ocupación, esa teoría no salió de la nada, salió de la observación, de la investigación, ¿verdad? De patrones que se repiten. Y se crea una teoría diciendo que en la mayoría de los casos se cumplen estas especificaciones en estos casos, ¿ya? Y así se ordenan los conocimientos que son similares. No todo el conocimiento, no todo lo que se recolecta es igual, la información generalmente, especialmente cuando es en distintos lugares, pero cuando se parecen hasta un punto que pueden ser comparados, se crea una teoría. Entonces se ordenan los conocimientos similares en una teoría. Hay teorías de distintas cosas. Díganme alguna teoría de las ciencias de la ocupación. ¿Algún nombre? La teoría de las reconstrucciones ocupacionales es una. Ya. Es bastante nueva en todo caso. Claro. Como que todavía no se llega como a, digamos, a un consenso dentro de la terapia ocupacional y de las ciencias de la ocupación. Pero todavía, en el fondo como que todavía se está investigando, está en desarrollo. Claro. Pero claro, y eso pasa con las teorías. Las teorías, igual que la ciencia, porque es lo que proponen, ya, enfoquémonos en la teoría. Lo que proponen, las teorías pueden ser eliminadas. Alguien puede decir, pero en realidad yo hice más investigaciones que tú y yo propongo lo contrario, lo que tú dices está mal. Entonces, ¿qué pasa? Cambia la manera de ver el mundo. Porque antes se creía que la Tierra era plana y ahora se sabe que no es plana. ¿Ya? Cambiaron las teorías, porque alguien entregó información comprobada, ¿ya? Y que dijo en realidad lo que tú estás diciendo está mal. ¿Ya? ¿Y qué es O sea que siempre están sujetas a un cambio, pues nunca son Sí. así como per se, digamos. Exacto, y por eso es importante que tener este chip y este pensamiento que todo lo que nosotros conocemos y sabemos es algo que puede cambiar. En el momento es real, y sí nos ayuda, por supuesto. Por algo tenemos este método también, ¿verdad? Para recolectar información. Pero la información que recolectamos puede que a nosotros nos diera un resultado y en otro lugar va a dar el otro. Entonces una teoría, por eso se llama teoría y no certeza, porque puede cambiar. Y siempre tenemos que considerar que el conocimiento que tenemos entre ciencia y teoría no es un conocimiento 100%, que está 100% comprobado, porque siempre puede alguien encontrar una manera de entender lo mismo de otra forma. Y volvemos a los paradigmas. Dependiendo de cómo yo vea la realidad, entiendo distintas cosas, lo mismo de distintas maneras. Entonces, por eso hay teorías de distintas teorías para lo mismo, ¿ya? ¿Y qué es el método científico? Sería como el brazo más técnico de la ciencia y la teoría, que es una metodología a través de la que se obtiene conocimiento. Y como decía Dana, claro que es parte de la ciencia y también de la teoría, porque sirve para crear teoría también, ¿verdad? La diapositiva. Profe, Dígame. el método científico es el que funciona a través del IMD, que se le llama, ¿no? Introducción, método, desarrollo, discusión, esas Esa es cosas una así, ¿o no? manera de presentar el conocimiento. Eso lo vamos a ver en la última unidad del curso. Es una Ah, manera ya, de ok. presentar el conocimiento obtenido a través del método científico. Pero el Con método alguna de las científico técnicas. siempre plantea una hipótesis, ¿o no? No, si es una metodología cualitativa no necesariamente plantea hipótesis. Ah, ya, ok. Pero ahí lo vamos a ir viendo con más detalle, pero lo que sí siempre tienen las investigaciones son problemas de investigación, objetivos, metodología, resultados. Bueno, como claro, IMD, ¿qué dijiste? Se me olvidó la otra vez. IMRD, sí. Eso, IMR. ¿Ya? Pero esa es una manera de presentar la información que yo recolecté. Ah, ya. Gracias. De nada. Entonces, ¿cuáles son los pasos del método científico? ¿Ya? Primero planteo un problema de investigación. La próxima clase vamos a enfocarnos en qué es un problema de investigación porque da para largo. Entonces, lo voy a dejar ahí. Un problema de algo, un problema de investigación es algo que yo quiero investigar y quiero conocer. ¿Ya? Construyo un modelo teórico. ¿Qué significa eso? Selecciono las teorías que yo considero que están relacionadas con ese problema al que quiero darle solución.
¿ya? Deduzco consecuencias particulares. O sea, si pasa A, va a pasar B, ¿ya? Después, esa es mi hipótesis. La deducción de consecuencias particulares es yo planteo una hipótesis, después pongo a prueba esas hipótesis, y ¿cómo pongo a prueba esas hipótesis? Recolectando información con metodologías, ¿ya? Ya sea con cuestionario, con encuesta, cuestionario, encuesta, entrevista, etc. Y después tengo mis resultados y digo, ah, ok, entonces ahora mi aporte a la teoría es esto. Y pongo mis resultados como un nuevo aporte a la teoría que yo tomé como base para hacer mi investigación. ¿Ya? Ese es el método científico a grandes rasgos. Era como para recordar. Entonces, aquí empezamos... Profe, ¿Sí? lo que pasa es que hay una compañera en el chat que pregunta si es que puede volver a explicar el método científico. Ya, gracias por decirme. Ya. Los pasos del método científico son... A ver, el método científico lo que quiere al final es crear nuevo conocimiento científico. Para crear nuevo conocimiento científico hay que seguir ciertos pasos, ¿ya? Yo no puedo llegar y decir, porque se me ocurrió que mi taza era blanca, es blanca porque sí. Yo tengo que justificar por qué mi taza es blanca, ¿ya? Y ¿cómo lo puedo hacer? A través del conocimiento científico. Primero, planteo un problema de investigación. Mi problema de investigación, este es un ejemplo burdo, pero se lo voy a dar. Mi problema de investigación es saber, quiero saber si mi taza realmente es blanca, ¿ya? La construcción de un modelo teórico. Entonces, ok, voy a buscar teorías que digan que todas las tazas son blancas. Entonces busco teorías que apoyan que todas las tazas son blancas. Pero también digo, ya, ok, voy a incorporar algunas teorías que dicen que la taza no es blanca, pero solo para ser un poco más objetivo poner de todo. Pero yo de verdad creo que la taza es blanca. Después digo entonces, deducción de las consecuencias particulares. Entonces yo digo, si mi taza, yo digo, mi hipótesis es que mi taza es blanca. ¿Ok? Listo. Después, ¿cómo pruebo mi hipótesis? Hago un análisis de la luz, no sé, de la refracción de la luz, y de esa manera pruebo que si mi taza es blanca o no. Ok, probé la hipótesis. Mi taza era azul. Chuta, ¿qué hago? Ya, entonces voy y mis resultados digo en realidad, mis resultados dicen que no se relacionan con la teoría que yo utilicé, que se relaciona con el problema, entonces estoy ahora a favor de la teoría que dice que no todas las tazas son blancas. Esos son los resultados de mi investigación. Este es un proceso que es constante. Aunque yo tenga un resultado, mi resultado no es la verdad. Entonces, si yo hice una investigación y esa investigación me dio un resultado, puede que otra persona haga la misma investigación y le dé otro resultado. Entonces, siempre se hace este mismo proceso donde planteo un problema, lo incorporo en una teoría, hago una hipótesis para ver para que voy a falsear. ¿Ya? Falsear, ¿qué significa? Falsear, que es una palabra también que hablamos un poquito antes. Falsear es decir, encontrar el error en mi teoría, ¿ya? Después hago la prueba de hipótesis, que es recolectar la información y hacer el análisis de los datos, y después veo si mis resultados se relacionan con la teoría o no. Ese es el proceso, esos son los pasos, ¿ya? Ahora se ve como un poco abstracto, ¿ya? Está como un concepto, pero cuando vayamos y lo bajemos a la metodología, ahí lo van a entender mejor, porque van a ver cómo se hace en la realidad y cómo les sirve a ustedes como futuros terapeutas ocupacionales, ¿ya? Cómo van a aplicar el método científico a las ciencias de la ocupación y a su quehacer. ¿Sigo o no sigo? Profe, Sí. me surgió una duda ahora. Nunca uno puede, o sea, ¿hay alguna forma en que uno puede decir esto es absoluto, así como sí o sí es así, no va a cambiar? Tal vez en las Como matemáticas. solo en las matemáticas. No lo sé. Yo diría que no. ¿Ya? Yo diría que no, porque el conocimiento siempre está en cambio. Pero partan de la base que en el área de la terapia ocupacional no es así. Claro. ¿Ya? No, es que yo le preguntaba más que nada porque, no sé, pues supongamos que varios sujetos hacen un estudio que quiere corroborar la misma hipótesis y todos llegan como a los mismos resultados, pero de formas distintas. ¿Sí? No se podría decir aún así que eso es absoluto, que es así y no va a cambiar, o igual podría cambiar. Sí, por supuesto que podría cambiar. Alguien lo puede hacer de otra manera y le va a dar otro resultado.
Y de hecho, que todos lo hagan de manera distinta y lleguen al mismo resultado es contrario a lo que quiere el método científico. El método científico quiere que todos lo hagan de la misma manera en distintos lugares y lleguen al mismo resultado. Ah, ya. Ok. Entonces, voy a continuar. Como les decía, ahora, ¿cómo aplicamos el método científico a la investigación? ¿Ya? Hay una autora que se llama Ruth Vieites que dice que hay 3 momentos ya en una investigación. La primera, esto me lo tapa, voy a buscar el libro, denme un segundo porque no me lo sé de memoria. Y justo me tapó el cuadro. El primer momento es el momento epistémico, donde yo defino cuál es mi objeto de investigación, ¿ya? Esto ahora se los voy a nombrar y después lo vamos a ir viendo paso por paso, así que por el momento si hay algo que si no les queda claro, si creen que no tiene sentido, no hay problema. Esto mismo después lo vamos a aplicar, como en 2 clases más lo vamos a aplicar directamente a un problema y lo van a entender mejor. Entonces, en la primera parte de una investigación, identifico un problema de investigación, genero la teoría de lo que estoy investigando y creo mi hipótesis, y con esas 3 cosas después creo unos objetivos de investigación. ¿Qué es lo que voy a investigar? Eso es lo primero de cualquier investigación. Después pasa al momento técnico-metodológico. ¿Cómo voy a investigar? ¿Qué estrategias o métodos voy a utilizar para recolectar la información? Elijo un diseño de investigación. ¿Ya? Después, bueno, no los quiero enredar con tantos datos, pero pueden ser un diseño de investigación, puede ser, bueno, aquí hay datos secundarios, textual, observación, una encuesta, un experimento. ¿Ya? Después, transformo mis datos, ya esto para las personas que no han tenido bioestadística puede ser un poco más enredado, pero cuando yo hago una investigación, piensen que todas las personas se convierten en números, ¿ya? Entonces yo tengo una unidad de análisis y quiero, a las personas las transformo en variables y en números. Ya les voy a explicar qué son las variables, ¿ya? Pero para que sepan un poco que eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, ya sé más o menos cuáles van a ser los métodos en general de cómo yo quiero investigar. Y después voy a la investigación, específicamente a las técnicas. Recolecto los datos, ya a través de encuestas, de entrevistas, hago observaciones, ¿cierto? Después esos datos los analizo y después, si ven que acá hay una flechita, vuelvo al principio y relaciono mis datos con lo que tenía al principio. El problema de investigación, el marco teórico y cuál es mi hipótesis. Y digo, respecto a los resultados que obtuve, lo que yo creía, mi hipótesis es verdadera, ¿ya? Y después hay una comunicación de la información que puede ser a través de un paper, una presentación, una tesis, dependiendo de lo que yo quiera investigar. Como les digo, ahora no se preocupen mucho por este cuadro. Yo sé que tal vez ahora no entienden todas las palabras, hay muchas cosas extrañas, ¿cierto? Pero yo les voy a explicar clase a clase cada una de estas partes. Es solo para que sepan qué es lo que vamos a aprender a lo largo del curso. Ustedes van a entender cada una de estas palabras, cada una de esas frases que les dije. ¿Ya? Entonces, ahora, esto es más que nada en la investigación cuantitativa. ¿Ya? Les quiero explicar solo un poco algo en la investigación cualitativa, que quizás les va a parecer un poco extraño, ¿cierto? Primero, el investigador, cuando va a hacer una investigación cualitativa, da por hecho que es parte de la investigación, ¿ya? No pretende ser objetivo de ninguna manera. Entonces, cuando la persona dice fase 1, el investigador como sujeto multicultural. ¿Qué significa eso? Yo soy una persona, tengo una manera de pensar, ¿ya? Yo pienso que el azul es azul, el rojo es rojo, el verde es verde, y nadie me saca de ese pensamiento. Y yo voy a investigar donde una persona que dice que el azul es rojo y que el rojo es verde. Entonces seguramente mi opinión de las cosas va a influir en lo que me va a decir esa persona. Y puede que esto ustedes digan, pero que es poco científico, pero otra manera de generar conocimiento. Ya, esa es la primera parte, que siempre hay que tener en consideración en la metodología cualitativa que la persona que va a investigar va a influir en lo que está investigando. Después, la fase 2, paradigmas y perspectivas teóricas. Tengo que elegir qué paradigma y perspectiva teórica voy a utilizar para realizar mi investigación. ¿Qué significa esto?
el investigador se ve influido por el paradigma de investigación y la perspectiva teórica. Cuando yo voy a hacer una investigación, si yo tengo como perspectiva teórica el feminismo, no es lo mismo que si tengo como perspectiva teórica el positivismo. ¿Ya? Son distintas maneras de ver lo mismo. Si tengo un enfoque feminista de lo que voy a investigar, no es lo mismo si voy con un enfoque del discurso con orientación racial. Tengo otro enfoque para ver lo mismo. Y de la misma manera voy a influir en lo que estoy investigando. Entonces, después sigo, bueno, elijo estrategias de investigación. Diseño, estudio de casos. Aquí hay un montón de técnicas de investigación. Etnografía, teoría fundamentada, historias de vida. Estos son puras estrategias para investigar y que ahora por el momento no son importantes porque las vamos a ver más adelante en detalle. Después, en la fase 4, perdón, de una investigación cualitativa, tengo métodos de recolección y análisis de datos. Entrevista, observación, métodos visuales, análisis textual, etc. Lo mismo. Después se los voy a explicar, pero es para que vean que es, perdón, que es distinto cómo se recolecta información cualitativa que cuantitativa. Y la fase 5 es el arte, la práctica y la política de la interpretación y la evaluación. Entonces, hasta el momento veíamos que voy a realizar, perdón, a recolectar datos, ¿ya? Datos cualitativos, y voy a influir sobre el objeto de estudio, sobre la persona que le voy a aplicar la técnica de investigación, ¿verdad? Y los datos que yo recolecto son subjetivos. Entonces, ¿cómo voy a analizar esos datos? ¿Para qué los voy a utilizar? ¿Los voy a utilizar quizás para generar algún cambio en el lugar, si hago investigación-acción? ¿Los voy a utilizar para crear una política pública? ¿Cuál es el enfoque que yo tengo para la información? ¿Qué voy a hacer con la información que recolecte? Y esa sería la fase 5. Más allá, por supuesto, como les digo, le voy a hacer más énfasis en cuál es el proceso de investigación cualitativa. Pero para que era más que nada para ilustrar las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, hay unos... Antes de terminar con esta parte, porque nos queda la última, quiero que les quede claro algo que es muy importante. Esta es una cita que saqué de un texto, de un manual de investigación cualitativa, pero aplica para los dos paradigmas, ¿ya? La investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, es una actividad científica que provee los fundamentos para los informes y las representaciones del otro. Hay algo que como investigadores e investigadoras tienen que tener en cuenta, que cuando ustedes hacen una investigación, ven a las personas como un objeto. Cuando yo convierto a una persona en un número, se le denomina, se está objetivizando, ya convierte en un objeto que yo voy a investigar científicamente, ¿ya? Entonces se ve al otro, que es la persona que yo voy a investigar, como un objeto a estudiar, analizar, y no como personas o seres humanos, más allá del tema ético, ¿verdad? Pero cuando yo tengo los datos, yo veo esos datos como ya sea un dato textual o un dato numérico, yo lo veo como un dato que voy a investigar. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que no se nos olvide que la investigación que estamos haciendo es sobre personas, ¿ya? Entonces, lo último, que esto es cortito porque ustedes ya tuvieron bioética, entonces vamos a hacerlo cortito, ¿ya? Para terminar pronto. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. Ya, gracias Macarena. Entonces, lo último, que les quiero hacer un pequeño hincapié en el tema de la ética y la metodología cualitativa. Ya, la ética y la investigación científica. Ustedes ya saben esto, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Ya, la investigación biomédica trabaja con seres humanos, ¿cierto? Y esto implica que hay consideraciones éticas. Ya, yo no puedo tratar a una persona como un sujeto de experimento. Y tiene dos componentes principales. Selección y logro de fines moralmente aceptables. O sea, los estudios científicos no siempre son éticamente aceptables, pero como investigadores tengo que hacer que sean éticamente aceptables. Utilización de medios moralmente aceptables para alcanzar esos fines. ¿Ya? Pasamos de una etapa a la otra. Ya, los principios bioéticos básicos, o sea, éticos básicos. Justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia. Me imagino que esto se lo saben al revés y al derecho, ¿cierto? De bioética. Justicia. Todos los seres humanos son iguales y deben tratarse con la misma consideración y respeto.
no maleficencia, no infligir daño a los participantes de la investigación, autonomía, respeto por las personas en su capacidad de decidir por ellas mismas. Beneficencia, procurar favorecer a los participantes de la investigación, no exponiéndolos a daños y asegurando su bienestar. ¿Ya? Eso todos los conocemos, ¿cierto? Los principios éticos básicos. Ahora, ¿qué pasa con la metodología cualitativa? Si yo les digo que voy a ir a un lugar a hacer una investigación-acción, que es una investigación, como ya les decía, que yo voy, recolecto información, veo cómo puedo cambiar la vida de esas personas, ya, literalmente eso es lo que hace la investigación-acción, ya, y voy y hago una intervención en las personas y después veo qué sucedió. ¿Qué pasa con la ética en esa investigación? ¿Qué opinan ustedes? Como dijo que dijo, profe, que se me, Les doy como un que se me ejemplo. fue la señal. Por ejemplo, ustedes van a hacer quieren saber si una terapia ayuda, tienen pacientes que son del espectro autista. Ustedes quieren saber si una nueva terapia les va a ayudar a mejorar su vida. Entonces ustedes hacen una investigación, ven cuáles son los problemas que tienen específicamente y crean una terapia para ayudarlos. Entonces después van, aplican la terapia y ven cuáles son los resultados. Eso es una investigación-acción, ¿ya? Pero desde el punto de vista ético, ¿qué pasa ahí? Se pasa a llevar la autonomía de O sea, las personas considerando que porque tienen... como que llegamos, ¿Mm? tienen permiso. Sí, consideremos que tiene permiso, consentimiento, etcétera, pero más allá de eso, en la investigación médica, por Chocan dos ejemplo... conceptos. ¿Cómo? Que pueden chocar dos principios éticos, que serían la no maleficencia y la beneficencia. Porque no tengo que infligir daño, pero yo al ya hacer una terapia puedo generar daño y choca con la beneficencia porque estoy aspirando a un bien mayor. Claro. Pero eso es lo que yo creo como investigador. Claro. Entonces, la metodología cualitativa, como ven, es un poco más difícil en ese sentido. ¿Iba a decir algo? Pero sí, o sea, es que como había dicho, que claro, tenemos permiso y toda la cuestión. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que el único que se pasaría a llevar quizás sería la beneficencia. O sea, la no maleficencia, porque a lo mejor sí se puede incurrir en algún daño, pero la beneficencia, no sé. Yo creo que no, porque todo el rato igual estás buscando cómo favorecer a la persona, no hacerle daño. Claro. Quizás sí se puede llegar a hacer algún daño, pero no sería así como a propósito. Y yo creo que obviamente cuando uno hace una investigación igual le informa de los posibles como efectos colaterales a la persona, por decirlo, o efectos secundarios que podría tener. Claro, pero el tema, no sé si me que aquí entienden. no, claro, pero pensemos que aquí no saben cuáles son los efectos secundarios, que es una terapia nueva. Entonces, claro, dependiendo de qué tipo de investigación-acción sea, es buena. Por ejemplo, puede ser que yo voy a probar una nueva técnica de enseñar matemáticas en el colegio, a los niños de segundo básico, enseñarles a sumar y restar. Esa técnica, claro, yo he visto que en otros países funciona, pero nada me dice que aquí funciona. Entonces, la metodología cualitativa generalmente lo que quiere es generar un cambio en su objeto de estudio, ya en las personas que están investigando, por lo que puede generar problemas en cuanto a la ética. Ya vimos que puede llevar a pasar algunos de los principios éticos básicos, ¿cierto? Porque lo que... Sí, profe, ¿Sí? pero, o sea, es que uno en una investigación se supone que igual tiene que ser riguroso, ¿cierto? Y tiene que procurar, obviamente, no dañar a nadie. O sea, de que de alguna u otra forma todas las fases de la investigación vayan avanzando de la forma que tienen que ir avanzando para no llegar como y experimentar directamente con un paciente o un usuario. En este caso, usuario, porque nosotros decimos usuario. Entonces, no sé, como que igual me choca eso, como que yo creo que quizás no debería hacerse, ¿no? A menos como dice la Romy ahí, que alcancé a leer,
sería como un capricho del investigador nomás y no necesariamente la persona necesite un tratamiento nuevo, Lo que pasa es que la ¿o metodología no? cualitativa lo que dice es que la manera en que nosotros entendemos la ciencia solo incorpora la metodología cuantitativa, ¿ya? Entonces, es un paradigma también. El paradigma que incorpora los principios bioéticos se enfoca en la metodología cuantitativa, no la cualitativa. Entonces, esto es más que nada para reflexionar, ¿ya? Cuando ustedes hagan metodología cualitativa, por supuesto que tienen que cumplir con todos los principios bioéticos, ¿ya? No van a hacer una investigación que genere daño en la población, pero es para que reflexionemos un poco, ¿ya? Como les decía, la metodología cualitativa generalmente quiere generar un cambio en su objeto de estudio. Es una metodología que tiene como base un enfoque de generar un cambio en las personas, ya que las personas reflexionen sobre su vida, sobre su situación de donde están, etc. Entonces, la investigación cualitativa sí va a repercutir en la vida de las personas que está investigando, ya de una u otra manera. Puede que no necesariamente, ya igual fue un caso extremo el que les di, pero no necesariamente va a generar un cambio, un daño, pero puede generar un cambio en la manera de pensar. Quizás si yo voy a hacer una investigación cualitativa con mujeres que son víctimas de violencia, ellas nunca se habían dado cuenta que eran víctimas de violencia hasta que le hicieron una entrevista y le preguntaron ciertas cosas donde ellas se dieron cuenta que eran víctimas de violencia intrafamiliar y dejaron su casa y dejaron de ser víctimas de violencia intrafamiliar. Ya ese otro ejemplo un poco extremo, pero para que entiendan que generar un cambio no siempre implica algo malo, ¿ya? Y que al hacer investigación con metodología cualitativa es algo subjetivo, ¿ya? Y es para que vean y para que piensen un poco que es como algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y ni uno ni otro es mejor, ¿ya? Eso es lo que quiero que vean y que reflexionen, que ni una metodología ni la otra es mejor. ¿Cuándo es mejor? Dependiendo de lo que yo quiero saber y lo que yo quiero hacer. Si que yo quiero, por ejemplo, saber si una persona está satisfecha con la terapia, yo necesito hacerle una entrevista, no una encuesta. Si yo quiero saber si de verdad qué opina alguien sobre un proceso, un producto, de verdad, a mí lo que más me sirve es la metodología cualitativa y no la cuantitativa. Pero si yo quiero saber cuántos productos a la semana consumo o pues sí, cuántos productos consumo a la semana, ahí me sirve la metodología cuantitativa. Todo tiene que ver con qué es lo que yo quiero investigar y más allá del análisis que yo les decía que podemos analizar si está bien o están mal las normas bioéticas, más allá de lo que pensemos, ¿verdad? Porque obviamente, como les digo, sí o sí hay que cumplirlo, porque estamos trabajando con personas, más allá de que en una investigación se trata de las personas como objeto de estudio, sí o sí esas personas van a ser influidas por lo que nosotros le estamos preguntando, ¿ya? La influencia que puede generar una pregunta en una entrevista es mucho mayor que si yo le pregunto a alguien cuántos años tiene, ¿verdad? Entonces, como dice, como para cerrar y para que vean un poco la perspectiva de la metodología cualitativa, ¿ya? Si bien yo sé que ustedes están en el área de la salud, pero yo siento que la terapia ocupacional tiene un gran componente social, ¿ya? Y ustedes trabajan mucho con las personas. Entonces, lo que dicen, ¿ya?, estos autores sobre la metodología cualitativa es que una ciencia social participativa orientada a la justicia social exige una ética de investigación acorde con esos paradigmas, en contexto de la globalización. Entonces era más que nada como para que piensen y reflexionen al respecto. Y como les digo, no hay una verdad absoluta, ya eso se lo dije desde el principio y eso era lo que quería que entiendan igual. Ya no hay una verdad absoluta y las dos maneras de entender el mundo están bien. Si yo veo que voy a hacer una investigación y que la técnica si el método de investigación que estoy usando le va a generar un daño a alguien, yo no lo voy a usar, ¿ya? Y eso es lo que tienen que tener claro, ya lo tenían claro, porque se espantaron cuando les di un ejemplo de una técnica de metodología cualitativa, ¿ya? Yo no la voy a usar, pero eso no significa que no deban conocer otras cosas, ¿ya? Entonces la idea es que vayan aprendiendo y conociendo otras maneras de hacer lo mismo, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Que vayan conociendo distintas maneras de hacer lo mismo. Entonces, a ver. Ay, veo hartos comentarios acá. Cuando alguien
Yo les decía que no leo el chat. Cuando tengan problemas con el chat, ¿alguien leer los comentarios? Levantan la mano por último y que alguien lea el comentario, ¿ya? Método científico. A ver. Ah, sí, lo ideal sería estar colegiado porque la investigación está sujeta a evaluación previa por un comité. Sí, claro, por supuesto, una investigación que atente contra la integridad de las personas nunca va a pasar, ¿ya? Nunca va a pasar en un comité de ética. Pero era para darles ejemplos más o menos de cómo funciona, ¿ya? En este país tengo entendido que tenemos comités de ética que funcionan, ¿ya? Así que nunca podrían hacer una investigación que le haga daño a alguien, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda? Profe, ahora me acaba de surgir una duda con respecto a lo que dijo, porque Ya. yo tengo entendido que para estar dentro de los colegios, ¿no es cierto? Que ¿Cómo? uno tiene que tiene que en el fondo como que pagar una membresía, y eso no es obligatorio. Entonces, en ese aspecto, uno puede investigar de todas maneras y no tendrías cómo tener una supervisión al respecto. Claro, puedes investigar, pero seguramente los resultados no vas a poder publicarlos en ninguna parte. Si no tienes si no está aprobado por un comité ético-científico. Porque no pasaron, por decirlo así, por los filtros, por decirlo de alguna manera, por los filtros de ética. Claro, sí, tiene razón, no había pensado en la publicación de eso. Lo que pasa es que yo personalmente siento, por ejemplo, que hoy día la terapia ocupacional está llena de investigaciones que tienen muchísimo juicio de valor. ¿Ya? Entonces ya no sé qué tan científico sea eso, o qué también le haga a la ciencia de la ocupación. Claro. Entonces como que por ahí partía mi duda. Claro, yo creo que, por supuesto, toda investigación, cuando alguien la hace, tiene un fin para hacer esa investigación. No la hace solo porque sí, por alguna razón a la persona le interesa ese tema, ¿verdad? Puede ser por una cosa personal, por algo que le sirve para avanzar en su carrera, por un tema político, ¿cierto? Hay distintas razones para investigar algo. Ninguna es mejor que la otra, son distintas solamente. El tema es que cuando yo voy a presentar el conocimiento, tengo que hacerlo de manera objetiva. ¿Ya? Si yo creo que, por ejemplo, voy a investigar cómo afecta no sé, el consumo de tabaco en el embarazo, porque yo vi que el bebé de mi hermana nació con alguna malformación porque ella fumaba en el embarazo, yo no voy a decir en mi investigación que por eso lo estoy investigando. Yo lo voy a justificar con con datos de decir, se han hecho tantas investigaciones que dicen que el fumar genera malformaciones en los bebés, ¿cierto? Tengo que justificarlo. No importa la razón por la que yo vaya a hacer la investigación, importa cómo yo justifique lo que quiero investigar. Y eso es lo que tiene que ser científico, para que tenga sentido lo que estoy investigando. ¿Alguna otra duda? Ya, voy a considerar que no. Entonces, voy a parar de grabar.